de poderes extraordinarios o la extensión de la cuarentena eterna. Sin embargo, al presidente Milei, presidente más votado de la historia, la aprobación de leyes, la cantidad de aprobación de leyes de su primer año, que por supuesto todavía no terminó, está siendo de 0 leyes. En términos de novedades o noticias o comentarios económicos, el Banco Nación recibió hasta hoy 6.744 solicitudes de crédito SUBA con un monto promedio de operaciones de 71 millones de pesos. Se aprobaron operaciones en todo el país y la edad promedio de los solicitantes es de 40 años. En 5 meses pasamos de hablar de hiperinflación a hacerles a que algunos argentinos logren el sueño de la casa propia. Me parece que vale la pena resaltarlo. Por otro lado, contarles que en abril las exportaciones subieron un 10,7% respecto al mes anterior, hubo superávit comercial por 1.820 millones de dólares y en los primeros 4 meses del año el saldo favorable de la balanza comercial fue de 6.157 millones de dólares. El sector energético tuvo superávit también en el primer trimestre del año, alcanzando un nuevo récord de exportaciones. Y además contarles que el Banco Central sigue en su ciclo comprador. Ayer capitalizó 59 millones de dólares. En mayo lleva compras acumuladas por 2.231 millones de dólares. Y desde el 10 de diciembre, por un lado, las reservas crecieron 7.874 millones de dólares y se han adquirido en el mercado casi 17.000 millones de dólares. 16.955 millones de dólares. Dicho esto, soy todo oídos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Tatiana Scorciapino. Hola. Para Tiempo Argentino. Si me permitiste, hago 2 consultas. La primera, gracias. Las hago igual, gracias. La primera, hoy hay un nuevo paro docente a nivel nacional que están reclamando mejoras salariales y la restitución del FONID. Te quería consultar si el gobierno tiene planeado llamar una nueva mesa paritaria para definir aumentos. Y por otro lado, consultarte desde hace varias semanas, pero en particular desde ayer más, hay versiones respecto a la posible salida del jefe de gabinete Gustavo Pose, quien sería reemplazado, Nicolás Pose, perdón, quien sería reemplazado por Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad. Te quería consultar si el gobierno tiene algo para decir al respecto, si es cierto esta salida, y de negarlo, quería consultarte si consideran de que estas versiones vienen por parte de sectores cercanos al gobierno o aliados al gobierno. Gracias. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, la respuesta es no. Lo cierto es que entiendo que es el tercer paro docente y entendemos y seguimos entendiendo y seguimos transmitiendo que este es un país federal y dentro de las cuestiones que deben resolver las provincias es la cuestión docente y la cuestión, en este caso puntual, del salario docente, del ingreso de los trabajadores de la educación. Así que no hay previsto, al menos hasta ahora, ningún tipo de convocatoria. Por otro lado, con respecto a versiones, se suma a tantas otras, ¿no?, que estoy acá desmintiendo desde el 11 de diciembre. Pasamos por Francos, pasamos por Petovelo, pasamos por Toto Caputo, pasamos por, creo, mi propia persona, que también estuvo despedida en 2 o 3 oportunidades, y ahora Nicolás Pose, el jefe de gabinete de ministros, siempre involucran a 2 ministros, involucrando a la doctora Bullrich en esto. Y claramente no, eso no es verdad. De hecho, hoy hubo reunión de gabinete presidida por Nicolás Pose y donde participó la doctora Bullrich. Te hablo de manera genérica, no por vos. Digamos, si en algún momento ocurre algún cambio que consideremos que tengamos que comunicar o que valga la pena que yo lo transmita aquí, va a ocurrir. Como ocurrió en su momento con algún ministro, no hay nada que haya pasado. Y, digamos, un poco respondiendo
a tu pregunta de si la versión considero que es interna o considero que es externa, la verdad es que no sé, es poco relevante porque internamente, te repito, hoy tuvimos una reunión de gabinete de 2 horas sin la presencia del presidente Milei, también por una cuestión de agenda, pero el gabinete no tiene ninguna novedad y te repito, al ser de una importancia o de interés público mucho más, por supuesto, también para ustedes como periodistas, se lo vamos a comunicar, pero no, es absolutamente falso. Y por supuesto que desconocemos sinceramente quién pueda tener intenciones de sugerir ese cambio. Buen día, vocero. Acá, Julián Alves, de Cronista. Ayer se conoció que la economía tuvo un retroceso de 8,4% en términos interanuales, 1,4% si se lo mide al respecto de febrero. El presidente dijo en su conferencia hace un par de días que se le fue la mano con el ajuste. Si preveía el gobierno alguna medida sectorial como para tratar de apuntalar un poco el número de la actividad económica, si hay algún sector en particular donde ustedes apuntan con alguna próxima medida o la reactivación de algún programa. Y después, ¿en qué números de la economía o en qué signos se basan ustedes como para afirmar que puede llegar a ser un eventual piso de la actividad económica? Eso, gracias. Bueno, voy a ser de lo más sintético posible. El ajuste o el textual o la idea que vos me transmitís, que dijo en alguna conferencia hace unos días el presidente Milei, se refirió específicamente a que el equilibrio de las cuentas públicas se lograba con determinado ajuste de gasto y como por supuesto en la dinámica propia del gasto público no lo podés hacer exacto ni con un Excel, en ese objetivo de lograr el equilibrio, el ajuste del gasto fue un poco mayor. Al que hubiese sido para que el equilibrio dé en cero, digamos, ¿no? Por así decirlo, en manera simple, como me pidió el otro día tu compañero Peralta, que baje las cosas lo más a tierra posible. Por lo tanto, ese ajuste de las cuentas públicas poco tiene que ver con el número que vos me referís interanual del 8,4% de marzo. Porque efectivamente cuando vos haces un ajuste del gasto, lo que estás haciendo en definitiva es devolver dinero al privado, al que te aporta, al contribuyente que te aporta ese impuesto, ese recurso para que vos lo gastes. Por lo tanto, uno puede, cuando tenés superávit, que de hecho Peralta hoy va a ser protagonista, también se lo comenté a Peralta en alguna pregunta que me ha hecho, cuando vos lográs superávit financiero, o sea, no solo que lográs hacer frente a tus gastos, sino que además lográs hacer frente a los intereses de la deuda, o sea, lográs pagar sin endeudarte y sin emitir dinero, lográs hacer frente a todos los compromisos que tiene el gobierno, que tiene el Estado Nacional, vos tenés la posibilidad de tomar determinadas medidas que tenías pensadas tomar y las podés dilatar en el tiempo para efectivamente, como tu objetivo es lograr el equilibrio fiscal, para cuidar el impacto que puedan tener algunas medidas que pensabas tomar hoy en el bolsillo de la gente. Eso sí, de hecho, efectivamente se hizo con, por ejemplo, determinadas tarifas, ¿no? Un ajuste que vos tenías que hacer, que lo vas a hacer, pero que como lograste un superávit financiero determinado, eso te dio la posibilidad de tomarte alguna liberalidad en términos de tiempos en relación a algunas cuestiones de política pública. Pero digamos, guarda con esto de entender el dato interanual del 8,4% con el superávit o con, en tal caso, la frase que vos repetiste del presidente Milei con esto de que no nos pasamos con el ajuste. Simplemente me parece que
lo que quiso, no lo que quiso decir, lo que efectivamente dijo fue eso, ¿no? Que al no poder ser extremadamente fino con el cálculo, bueno, con ese exceso de caja que tenés, te podés tomar este tipo de liberalidades. Pero eso no implica que uno vuelva a hacer populismo como se hizo en otras épocas. No sé si había quedado todo respondido. ¿Me habías hecho otra pregunta? Sobre en qué base se plantea el gobierno que pueda llegar a ser un piso el tema de la actividad económica. Que así lo indican. Por ejemplo, vuelvo a tratar de ser lo más, con el lenguaje más simple posible. El tema de que los créditos hipotecarios, por ejemplo, efectivamente se hayan vuelto a nacer en la Argentina. Los anuncios de inversiones de determinadas empresas, yo que he nombrado muchas, no recuerdo todos, pero recuerdo, por ejemplo, automotrices que han decidido invertir en la Argentina. Entendemos que también a menor inflación y con determinados... A ver, vos acá el problema que tuvimos en Argentina es que efectivamente vos tenías un montón de basura que estaba escondida bajo la alfombra. Cuando vos sacás esa basura, porque no estás dispuesto a seguir metiéndole mano al que se te ocurra y porque empezás a sincerar la economía, de hecho lo había comentado yo acá, lo había dicho el presidente Milei en varias oportunidades, ibas a pasar meses donde efectivamente esa corrección iba a hacer que veas resentida tu actividad. Ese sinceramiento está avanzando a pasos agigantados. Estamos con un montón de precios que ya se han corregido y que se han liberado y que efectivamente se han sincerado como pretendíamos. Por lo tanto, bueno, entendemos que además de empezar a ver algunos salarios que le empiezan a ganar a la inflación en el mes a mes, por supuesto que entendemos que ese punto más bajo ya pasó. ¿Qué tal, Manuel? Silvia Hola, Mercado, Silvia, ¿cómo va andás? de Radio High? Muy bien. Te voy a llevar, Manuel, si me permitís, a una consulta política, porque ayer pareciera que el presidente Javier Milei en la presentación de su libro puso para presentar el libro a quienes podrían llegar a ser sus candidatos a senadores nacional, José Luis Espert, Manuel Adorni. Se corren esas versiones. ¿En qué te basás? Hay versiones y bueno, quería ver si hay periodistas prestigiosos que lo están comentando. Bueno, la primera pregunta era esa, en relación a si se está evaluando esa posibilidad. ¿Y cómo te sentiste vos? Es mi segunda pregunta. Ayer te vimos en un atril similar a este, pero frente a miles de personas. Eso también dio lugar a estas especulaciones. Y ¿qué viviste? Sos un economista, periodista. Me da la sensación que vos querés que yo sea candidato, ¿no? Vos decís, ¿Me si votarías? te votaría, ¿Me votarías? voy a reservar mis preferencias electorales, Manuel. Yo también, entonces. No, a ver, no, la respuesta es no, claramente, no estamos absolutamente involucrados en el día a día, en la gestión y en sacar esto adelante. Parte de la pregunta se la deberías hacer al diputado Espert, no a mí. En lo que corresponde a mí, no, absolutamente no, nadie me sugirió, nadie me comentó, nadie me propuso y me parece que nadie lo va a hacer porque, te repito, es un tema que es de 14º orden en tal caso, porque estamos abocados estrictamente a sacar a la Argentina de la decadencia. Y con respecto a cómo me sentí yo, más allá de que poco importa, lo cierto es que estaba feliz de vivir un momento único en lo que respecta a
a la vida o a la trayectoria académica y en materia de divulgación de las ideas de la libertad por parte del presidente Milei, y ver a toda un montón de miles de personas eufóricas por estar en un momento histórico único, escuchando a un presidente único y en un momento de absoluta alegría. Me parece que fue, no, me es difícil definirlo, pero absolutamente sensacional. Por nada. ¿Qué y tal? votame, ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Hola. Sofía Rojas para la Agencia Noticias Argentinas. Quería pedirle detalles de los costos del operativo de seguridad y de la organización del evento de anoche. Y en la misma línea pedirle, por un lado, la aclaración de quién se hizo cargo del financiamiento en específico de la seguridad, y por el otro, si hay un estimado de ventas de ejemplares del libro y de cuánta gente asistió ayer al evento. Y muy cortito, si nos puede contar los temas de la reunión de gabinete de hoy. Encantado de la vida. Primero, con respecto al evento de ayer, costos y todo lo demás. Ayer la seguridad, bueno, había parte de la seguridad presidencial, que es la que habitualmente acompaña al presidente las 24 horas y que cuando el presidente tiene alguna actividad pública, bueno, por supuesto que evalúan la cantidad de seguridad que tiene que acompañar al presidente, y después había seguridad que aportaba el propio Luna Park, digamos, los propios organizadores del evento, que eso corre por cuenta, por supuesto, del acuerdo que hizo el presidente Milei para hacer frente a eso con futuras regalías. Por lo tanto, a tu pregunta, corren por cuenta del presidente Milei en carácter personal o en carácter de su propio patrimonio. Con respecto a Los costos del operativo de seguridad Eso y ya de te la lo dije. organización. No, pero no hay detalle de números de los. No, pero los voy a tener seguramente. Todavía no tengo. Perdóname, lo de la cantidad de gente tampoco tengo el dato todavía. ¿Y la Cuando venta me de informen, ejemplares? cuando nos informen del lugar y si efectivamente corresponde, se los voy a, por supuesto, a comunicar. Claro, no hay ningún tipo de problema. Y hay, perdón, hay Tranquilo, un Jaime, estimado. no hay drama, Estamos. ¿Hay un estimado de venta de ejemplares del libro? No, claramente no. Bueno, en definitiva, ayer fue parte de lo que hay que hacer para efectivamente vender la mayor cantidad de libros posibles, ¿no? En definitiva, cuando escribís un libro, el objetivo es vender la mayor cantidad de libros posibles. Así que el acto de ayer, o el evento de ayer, estuvo enmarcado en eso. Y en esa línea, así que no, claramente no, pero se lo puedes preguntar, supongo que la editorial tendrá todos los detalles, ¿no? ¿Quién soy yo para proyectar cuántos libros va a vender el presidente? Y queda gabinete. Gabinete, ¿verdad? Bueno, no tengo el apunte, pero estuvimos hablando acerca de, bueno, por supuesto, algunos temas yo los voy comentando en mi introducción. Estuvimos hablando, por supuesto, de las novedades o los avances con respecto a la ley bases. Estuvimos hablando también sobre el propio operativo de seguridad del día de ayer, en lo que respecta, por supuesto, a la seguridad del presidente, o sea, en lo que respecta a la ministra Patricia Bullrich, o a lo que es de su jurisdicción. Estuvimos hablando también de hicimos un rápido repaso de la situación en Mendoza y garantizándonos de que efectivamente la gente esté protegida, sea por la policía local o sea por fuerzas federales, en apoyo a que, por supuesto, no haya ningún lugar que necesite patrullaje y que no se esté haciendo, que creo que lo comenté acá también en alguna otra conferencia de prensa. Y estuvimos hablando sobre, el ministro Caputo comentó que los números fiscales siguen en el orden del esquema de lograr el superávit fiscal también para el mes de mayo. Bueno, todavía por supuesto no terminó el mes, pero nos fue poniendo al tanto de los avances, que están por supuesto en línea con
con lo que pretende el presidente Milei en su objetivo de seguir manteniendo las cuentas públicas en orden, y entiendo que no hubo otro tema, al menos para destacar en la reunión de gabinete del día de hoy. Misiones, ¿qué dije? Ah, no, perdón, el tema de por supuesto, de misiones, está claro, gracias por haberlo aclarado. ¿Algo más, Sofía? No. Muchas gracias. Buenos días, Manuel, acá Jonathan Eguier del Destape. Hubo un pedido de acceso a la información pública de parte del portal El Destape por 5 millones de kilos de alimentos que hay sin entregar desde el año pasado. Esto depende del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo, porque son alimentos destinados a los comedores, están abandonados en los galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social, están guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán. Entre los alimentos están, bueno, hay 1 millón de kilos de leche en polvo, no sé, hay puré de tomate, hay arroz con carne, hay huevos, bueno, hay un montón estamos hablando de 5 millones de kilos de alimentos. Te quería consultar, porque estos alimentos están por vencer, básicamente, están por pudrir, son 5 millones de alimentos, digo, estamos más del 50% de pobreza. Te quería consultar si tenés información sobre el tema, qué información puede brindar el gobierno y qué va a pasar con estos alimentos. Eso por un lado. Y por el otro, te llevo al principio de la conferencia, donde vos decías con certezas que Milei todavía no sacó ninguna ley, el gobierno no sacó ninguna ley. Te quería consultar si esto es una autocrítica del gobierno, si ya tiene señalados a los responsables, no sé, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, al ministro de Interior, Guillermo Francos, al jefe de gabinete, Nicolás Pozo, y si crees que contribuyó que el presidente haya insultado a gobernadores, senadores y diputados durante este tiempo para que no salga ninguna ley. Empiezo por la primera pregunta. Con respecto a los alimentos, no es como vos mencionás o en la descripción que haces. Efectivamente, esos alimentos existen. Esos alimentos tienen diferentes fechas de vencimiento. No están por vencerse. Los que en tal caso o que tienen la fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y además están allí porque efectivamente la administración anterior, evidentemente, o por las auditorías que ha hecho la ministra Petovelo, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían a la cantidad de gente que decían tener, entonces efectivamente ocurrió el episodio que vos estás mencionando. Y por supuesto que los alimentos se van a repartir, ¿no? Es una obviedad. Y va a llegar a la gente que le tiene que llegar. Así que aprovecho, lamentamos enormemente el que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos o nos da mucha pena esta presunción que hay con respecto a que cuando uno va a un supuesto comedor donde efectivamente se repartía alimento, que eso no exista. Así que una pena enorme que, como bien vos decís, en un país que el gobierno anterior dejó con un 50% de pobres, que es muy triste que haya ocurrido esta situación, así que lo lamentamos enormemente. Con respecto a los responsables, bueno, lo dijimos siempre, no es una novedad. No sé por qué me nombraste a toda la gente que me nombraste, pero lo cierto es que entendemos que hay un sector de la política que quiere quedarse en el 10 de diciembre y que quiere quedarse en una Argentina que le era beneficiosa seguramente en términos personales y que no le era beneficiosa, no es beneficiosa con todos los argentinos como debe ser la política. Así que efectivamente siempre hemos identificado a los responsables y lo seguiremos haciendo, y los responsables efectivamente es un sector de la política que no quiere que la Argentina avance, que no quiere que al gobierno le vaya bien y que efectivamente hace todo lo posible por que nosotros no avancemos con lo que tenemos que hacer, porque, como decimos o como hemos dicho en más de una oportunidad, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y si nos dejan hacer lo que tenemos pensado hacer,
son ellos los que efectivamente saben que la política argentina ya no va a tener espacio en algún momento para ellos. Y eso genera tal vez mucho temor, y lo que genera también es la necesidad imperiosa, o les brinda los incentivos para hacer todo lo posible porque efectivamente este gobierno no tenga las leyes que consideramos que son buenas para la Argentina. Porque no quieren ver una Argentina de pie, porque no quieren ver una Argentina que crezca, que produzca, donde la gente labure, donde la gente cada vez gane más. Y no quieren porque efectivamente los intereses son otros. Entendemos de todas maneras que van a la gran parte de la política argentina va a estar a la altura, y efectivamente nos van a permitir simplemente, en el caso de la ley bases, plasmar lo que, o sellar, si se quiere, con la promulgación de la ley, lo que la gente votó y lo que la gente reclama y lo que hoy la gente está pidiendo, que es que nos dejen gobernar, que nos dejen avanzar y que nos dejen sacar la Argentina adelante. Muchísimas gracias. Vocero, última pregunta. Me Hola, quiero ir y no Manuel. puedo, ¿viste? Buenos días, Mar Centenera, corresponsal del País. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Han pasado ya varios días desde que el presidente regresó de Madrid y le quería preguntar si ya sabe los costos del viaje para compartírnoslos. Y en segundo lugar, de cara al viaje de junio, si se trata de una escala con carácter privado para que el presidente recoja un premio, le quería preguntar quién correrá con los gastos, además teniendo en cuenta que si sigue la tensión con el gobierno español, tendrá que hacerse cargo también de los gastos, es posible que se tenga que hacer cargo de los gastos de seguridad y también de los gastos del aeropuerto que en la anterior visita corrieron por parte de España. Bueno, no, a ver, me has hecho una mezcla de varios temas. Con respecto a los gastos del presidente, ayer en virtud de que un colega tuyo aquí me los ha pedido, no recuerdo si en la sala o los solicité, los datos que están saliendo en los medios, si leíste alguno, no son correctos, son falsos. Han publicado algún dato de alguna habitación de hotel, es absolutamente falso, pero los solicité ayer, cuando los tenga los vamos a transmitir, no hay problema con eso. De todas maneras, bueno, por supuesto siempre está abierta la posibilidad de hacer un pedido de información pública, pero yo los voy a informar cada vez que me lo pidan, yo trato de informarlos. Lo que pasa que, por supuesto, a veces me lleva más tiempo, y muchas otras veces algunos costos, como los del vuelo, al ser costos variables y no fijos, que uno no sabe de antemano, se tarda en efectivamente conocer el dato fino. Pero los vamos a dar a conocer. De todas maneras, entiendo que tampoco es de mucho interés para un periodista español. Pero al margen de eso, con respecto a tu... Interés teniendo en cuenta que va a volver en un mes, entonces... No, está bien, pero en tal caso es un tema de las arcas públicas. Pero al margen, que está muy bien la pregunta, entendemos que efectivamente es un jefe de Estado, y en tal caso, la verdad es que me sorprende la apreciación. Entiendo que no lo van a dejar sin seguridad si visita el Reino de España, ¿no? Y con respecto a este tema que se viene insistiendo mucho con los viajes del presidente, en términos de si son privados o si son públicos o de interés público que tenga que afrontar el Estado Nacional, cuando el presidente, desde el 10 de diciembre que asumió, ha hecho viajes a título personal, que como alguna vez comenté acá, alguno he hecho yo, nos lo hemos pagado con nuestro propio dinero, y el presidente afrontó la parte que a él le corresponde. Cuando son viajes que efectivamente revisten un carácter o que viaja en calidad de presidente de la Nación Argentina, y efectivamente el viaje tiene ese destino, lo paga, por supuesto, el Estado Nacional. Así fue con estos viajes, con estos últimos viajes, no solo el de España, por eso digo en los últimos viajes, sino con los anteriores también. Creo que el anterior al de España había sido a Los Ángeles. Y con respecto a la agenda del próximo viaje, la gira no es solo a España, va a España, participa del G7,
Después, luego se va a ir a, entiendo que va a estar en, no me gusta adelantar la agenda hasta que no la tenemos cerrada y habitualmente la cerramos muy cerquita al viaje, tus compañeros te lo pueden certificar, y entiendo que hay 2 países más que va a visitar en esa gira y por supuesto que es una gira en su carácter de presidente de la Nación, por lo tanto, efectivamente, cuando él viaja como presidente de la Nación Argentina a representar a la Argentina, efectivamente los gastos corren por cuenta del Estado Nacional. Gracias.